Esta historia la vivió un amigo de la infancia, alguien normal ante los ojos comunes, pero que escondía un relato digno de escuchar. Una de tantas que hemos escuchado a lo largo de nuestro paso en esta vida, pero, que por alguna razón, dejó algo anclado en mi pensamiento, miedo mezclado con amor o un revuelto de sentimientos chocantes entre ellos. Pues bajo mi entender un acto de amor puede dar como resultado algo tenebroso, oscuro e inquietante. Vamos con la narrativa, explicada desde los ojos de mi amigo quien vivió la experiencia. Abro los ojos y veo las primeras briznas de luz entrando por la ventana, rebotando en las paredes y iluminando poco a poco el cuarto. Comienza un nuevo día. Hoy es martes y como de costumbre debo prepararme para ir al colegio. Mi madre está en la cocina gritando que me levante y desayune y mi padre, como cada mañana ya se había ido a su trabajo. Un día normal para todos quitando que nadie sabía lo que iba a pasar. Transcurre la mañana con normalidad, mis amigos del colegio y yo nos lo pasamos bien. Como cualquier chico normal de 13 años, aguantamos las aburridas clases de mates riéndonos entre compañeros. Jugamos a la pelota en la hora del recreo, me preocupo por el examen de la semana que viene. Si no has pasado por eso, lo estás haciendo, todos sabemos de lo que hablamos. Por fin llega la ansiada hora de la salida, y como siempre me espero a que salga mi mejor amigo para ir a casa. Mientras caminaba pensaba en el hambre que tenía, las ganas de llegar a casa, soltar la mochila, sentarme en la mesa y comer el buen plato de macarrones de los martes. Llegamos al cruce donde mi amigo y yo nos separamos quedando mi casa a 2 calles. Me despido de él y sigo caminando, metiéndome las manos en el bolsillo para ir sacando las llaves de casa. Cuando por fin llego para poder abrir la puerta, lo hago, pero al cerrar la puerta algo no cuadraba con la rutina diaria, mi madre no estaba, no había indicios ni siquiera de haber cocinado, algo que me sorprendió. La última vez que pasó algo semejante fue hace mucho y ni siquiera recuerdo el motivo. La reacción que tuve fue coger el móvil y llamar a mi madre, para saber qué pasa, pero esta no lo cogió. No tenía idea de cocina pero el hambre me incitó a intentar prepararme algo, por lo que abrí la nevera y comencé a sopesar posibilidades, malhumorado. De golpe se escuchó el teléfono fijo del final del pasillo, para mí aquello fue un sobresalto, pues ese teléfono estaba en desuso prácticamente. Servía en casos puntuales para las citas del médico o cosas relacionadas con asuntos importantes. Pero estando en la tesitura del momento, lo único que pensé fue en mi madre. Fui corriendo y lo cogí, contesté pero al otro lado no había o al menos, no hablaba nadie. Colgué el teléfono sin darle la mínima importancia y seguí con mi objetivo, la comida. Pasados unos 10 minutos mi teléfono comenzó a vibrar y en la pantalla estaba la notificación de llamada. Era mi madre. Yo sin ser consciente de nada pregunté y aunque durante los 10 primeros segundos ya sabía que algo iba mal pues. Mi madre no daba pie con bola con las palabras, todavía no entendía y seguía pensando en la comida. Pero hubo un momento, cuando dijo mi nombre, donde se disiparon todos los pensamientos para focalizar todo mi ser en el devenir de la conversación. Silencio es todo lo que se sentía en el otro lado del móvil, justo cuando estaba esperando eso tan importante que me tenía que decir y lo cual me provocaba ansia, inquietud, curiosidad. Fueron unos segundos muy largos hasta que por fin lo soltó. Sus palabras fueron directas, sin decoraciones en sus tonos ni palabras embellecedoras, describiendo el problema tal cual era: mi padre había fallecido esta misma mañana en un accidente vial. Mi mundo, ese en el que hacía escasos minutos estaba enfadado y con hambre ya no existía. Lo que antes eran problemas ahora no son nada. Comencé a llorar junto con mi madre, enganchado al móvil y con una de las mayores incertidumbres que jamás en la vida haya experimentado. Una sensación de ahogo, de no poder escapar de ese sentimiento. Colgué y me fui a llorar a mi cama. Y ahí estuve en ese proceso de intentar asimilar toda la información mientras el cuerpo descansa y se prepara para adormecerse. Pensaba y más lloraba y lloraba, mis pensamientos eran una pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso donde siempre desembocaban en un pensamiento único: mi padre. Al final me dormí. Cuando desperté, no hubo un segundo de paz ni de tranquilidad en mi ser desde el primer momento que mi conciencia volvía a la realidad. Todo seguía exactamente igual excepto que habían pasado unas horas. Fui a ver si mi madre había llegado y así era, estaba sentada en el sofá con la tele puesta, una manta, viendo su programa favorito, aunque su cara reflejaba los mismos sentimientos que yo tenía. Detrás de su mirada se veía un vacío existencial perpetrado por la marcha prematura de su marido. Un desasosiego incurable y su rostro reflejaba el duro golpe de una vida injusta. Al mirarnos, rompió en llanto y yo también.
Para esas horas en casa habría otra persona. Una que alumbraba un hogar forjado con el amor y el sudor de dos seres humanos. Fue un momento difícil, aunque consoló esa pequeña parte de alma que quedaba con vida en aquellos momentos. Comenzamos a hablar del tema, con sus vaivenes tanto dialécticos como emocionales, hasta que en un punto de la conversación comenzó a decirme los detalles. Que si el coche era muy viejo, que si trabajaba mucho, esto, lo otro, como si estuviera intentando esconder algo crucial de lo ocurrido. En el momento no quise ahondar más, pero fue algo que se me quedó pululando por mi conciencia. La conversación siguió hasta tal punto que parecía que nos olvidábamos del tema, pero el sonido del teléfono fijo del fondo del pasillo cortó el momento. Nos miramos, incrédulos por una llamada que se suponía que a estas horas jamás llegaría. Como dije antes, el teléfono fijo del pasillo se utilizaba meramente para temas importantes relacionados con la casa, consultas médicas, facturas y esa clase de cosas. Mientras me dirigía hacia el lavabo por el pasillo, vi el cable del teléfono desconectado y se lo dije a mi madre, pensando que hoy podría ser importante estar pendiente, por si acaso requieren cualquier cosa, y eso mismo pensó ella. Me encomendé en conectar el cable y en el instante justo de enchufarlo, comenzó a sonar, recordando el mal rato de la noche anterior. Oí el trote que mi madre inició desde el principio del pasillo, así que esperé a que llegara, y cuando lo hizo, escuché. Pero no había nada que escuchar porque de nuevo, nadie hablaba. Colgó el teléfono con rabia y sus ojos comenzaron a lagrimear, como si retornase al momento donde se entera de que era viuda. Yo, que estaba de pie al lado suyo, la abracé. Otra vez el teléfono. Fue algo horripilante, era como si alguien se estuviera riendo a costa de la desgracia nuestra y generando odio, rabia, tristeza y el catálogo entero de sentimientos y emociones negativas. Esa mañana no había otra cosa que hacer más que lamentarse y esperar la llamada de la policía, además de los recados típicos de cada casa. Decidimos salir lo antes posible, pues el teléfono no paraba. No había descanso entre llamada y no queríamos desconectarlo por la llamada que esperábamos de la policía.
Pero tampoco íbamos a estar filtrando las llamadas de nadie, por lo que como teníamos que salir, aprovecharíamos para personarnos en la comisaria para ver si habían conseguido algo. Ella cogió las llaves y salimos, dirigiéndonos a nuestra primera parada, el banco. Hicimos la ruta necesaria y después de visitar todos los lugares necesarios, nos personamos en la comisaria. Esperamos hasta que tocó comentar el problema. El policía sabía del tema pues nos lo hizo saber con un comentario típico y nos argumentó que él no disponía de ninguna información y que por protocolo debíamos conversarlo con los técnicos policiales dedicados a la ciberdelincuencia, acoso y todo lo que tuviera que ver con redes de internet y telefónicas. Nos citó por la tarde y comentó, quitando hierro al asunto, que seguramente sería algún joven payasote y que no se preocupará, que esta misma tarde el problema estaría resuelto. La operación consiste en rastrear la llamada mediante herramientas y tecnologías para saber el terminal de donde procede la señal, y ahí, bloquearla desde nuestra red de telefonía fija, en casa. Llegamos a casa y como si fuera un sensor de movimiento, el teléfono volvió a sonar. Ninguno de los dos tuvo el amago de ir a por él, lo que sí hicimos fue desconectarlo. Mi madre estaba gestionando todos los quehaceres que faltaban en relación con el fallecimiento de mi padre mientras iba haciendo lo que me decía para preparar la comida. Comimos y esperamos con ansias la llegada de la hora, hasta que por fin llegó. En este caso vio prudente presentarse ella sola en comisaría y yo, como chaval que era, acaté sin decir nada, simplemente asintiendo. Me senté en el sofá y puse la tele, pensando de nuevo y recordando viejos tiempos, pero estaba ansioso por la llegada de mi madre y la información que traería con ella. 10 minutos, un cuarto de hora, media hora, 45 min, cada vez que miraba la hora solo habían pasado un par de minutos, me asomaba por la ventana a ver si aparecía por la calle pero nada. Al cabo de 1 hora y cuarto se abrió la puerta. Me sorprendió verla sola a ella pues una de dos, los policías no habían conseguido rastrear la llamada y no era necesario venir a casa a configurar la red telefónica o algo más había pasado. Ni siquiera saludó, fue directamente a enchufar el cable telefónico mientras yo la miraba incrédulo, preguntando qué hacía. Me sorprendió también ver cómo su cara no era de un disgusto total como antes de su salida, había cierto alivio en sus expresiones. Nada más conectar por 30ª vez el cable, sonó el teléfono como era de esperar y mi madre lo cogió con ansias. Comenzó a llorar, recostándose en la pared, con una sonrisa de esperanza o tranquilidad, como si la visita a comisaria hubiera drenado todas sus penas a raíz de alguna información, según mi lógica. Yo no entendía nada, hasta que por fin escuché a mi madre soltar las primeras palabras. Era, como si estuviera hablando con mi padre. ¿Cómo? No tiene ni pies ni cabeza, pero viéndola a ella allí, de esa manera, lo único que pude hacer fue dar un paso atrás y dejar que se expresara. Sus palabras sonaban a despedida total hasta que con un "te amo" cortó la llamada. Algo funcionó porque no volvió a sonar en los próximos segundos, cosa habitual en esa misma mañana. Obviamente con mi lógica rota y mi cuerpo flotando por lo recientemente visto, mi madre me abrazó y gritaba que era él, era él. Era tu padre. ¿Estaba perdiendo el norte? Mi mirada dubitativa obligó a ella a expresarse. Según el informe policial, el rastreo de la llamada conducía exactamente a 2 lugares de forma simultánea. Una proveniente de esta casa, desde el cuarto de mi madre donde hay otro teléfono fijo y la otra desde las oficinas donde mi padre trabajaba. Yo me quedé en shock. Mi madre lloraba mientras sonreía, pues a sabiendas de que su marido no iba a regresar, sabía perfectamente sin que nadie se lo dijera, que él siempre estaría allí. Ella me comentó que cuando se conocieron, pasaban horas y horas enganchados al teléfono. Siempre ha vivido en esta casa por lo que mi padre sabía que no había mejor representación de su amor que el teléfono donde comenzó todo para ellos dos. Comencé a llorar, pero esta vez no era por dolor o pena, era por esperanza, tranquilidad, alivio, muchas cosas que solo se pueden sentir pero no describir. Volvió a sonar y sabía que era mi turno. Me presenté delante del teléfono, lo cogí e intenté retratar todo lo que tenía en el alma sin dejarme nada en ella. Al soltar la última palabra, se escuchó el pitido final de la llamada y acto seguido, lleno de lágrimas y mocos colgué. Aquello fue increíble, un haz de luz sobre una oscuridad instalada en un hogar sin previo aviso. Desde aquel entonces, la muerte o la marcha de un ser querido no es tan dura y cruel como en una visión materialista.